Buenos días a todos. Decía, desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, solo quiero darles la bienvenida, lo primero, a la Casa de Europa en España y, por supuesto, agradecer a la Fundación Hay Derecho por traer y por escoger nuestra sede para dar visibilidad a un asunto tan relevante y, además, desgraciadamente, tan mediático actualmente como es el Estado de Derecho. Agradecer, por supuesto, a don Javier Zarzalejos, a nuestro eurodiputado, presidente ahora de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, por participar hoy con nosotros, y a todas las autoridades presentes y, por supuesto, a todos los asistentes, que me encanta ver la sala llena un viernes por la mañana. Muchas gracias por venir. Unas pinceladas brevemente, porque sé que estoy entre juristas y yo no voy a profundizar en este tema, no me voy a meter en ese percal, pero bueno, simplemente decir que, como saben todos, el Estado de Derecho es una piedra angular de la democracia, uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, que a su vez está también esa unión basada en el Estado de Derecho y en su cumplimiento. Lamentablemente, como decía antes, en los últimos años y sobre todo en la última legislatura europea, diría yo, los eurodiputados del Parlamento Europeo no han dejado de advertir, ¿verdad?, de cómo este valor fundamental, cómo el Estado de Derecho está amenazado en algunos Estados miembros. También en medio de la preocupación por la corrupción, los sistemas judiciales comprometidos, que también pueden conducir al mal uso de los fondos europeos. Dada, como saben muy bien y mejor que yo, la complejidad política del famoso artículo 7 del Tratado de la Unión, ese mecanismo de sanción que tenemos en la Unión para garantizar el respeto de los valores fundamentales, esa complejidad política ha llevado a que la Unión Europea busque otros mecanismos, otras formas para garantizar el respeto de los valores fundamentales desde 2014, pero en 2019 la Comisión Europea da un paso más allá, digamos, poniendo en marcha una revisión del Estado de Derecho que comprende un informe anual que supervisa esa situación en cada Estado miembro, hace una comparativa. Como seguro muchos de ustedes saben, en julio, hace muy poquito, de 2024, se publicó ese último informe, donde la Comisión, insisto, examina de manera sistemática y objetiva la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. 3 pinceladas de ese informe y ya no me voy a meter en profundizar más. Primero, en comparación con la primera publicación de 2020, estamos ahora en la de 2024, los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto, dice el informe de la Comisión, están mucho mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes, lo cual contribuye a la resiliencia de nuestras democracias y también a la confianza mutua en la Unión. Segunda cuestión, que además me parece muy interesante. Desde esa primera publicación, el informe se ha convertido en algo así como un motor de reformas positivas. De hecho, casi el 70%, el 68% de las recomendaciones que formula el informe el año anterior, en 2023, se han abordado total o parcialmente por los Estados miembros. Sin embargo, siempre hay una nota negativa y es que en algunos países siguen persistiendo, como saben, las preocupaciones sistémicas y la situación se ha deteriorado aún más. Bien, me quedo aquí porque, insisto, estoy entre juristas. Solo espero que la Fundación Hay Derecho, en su informe sobre el Estado de Derecho en España, también anuncie algunos titulares positivos, como acabo de hacer yo en el informe de la Comisión, aunque creo que no sé si va a ser el caso, pero en fin. Y, por último, reiterar que desde la Oficina del Parlamento Europeo en España nos orgullece, de verdad, acoger este tipo de iniciativas y, sobre todo, apoyar a organizaciones y a personas que dedican su tiempo y esfuerzo para promover en Europa una fuerte cultura sobre el Estado de Derecho. Me quedo aquí para escuchar a los expertos y empezamos, por supuesto, para dar la palabra al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, don Javier Zarzalejos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta primera presentación. Muy buenos días a todos. Y quiero decir que este acto es el primer acto que celebro fuera del Parlamento Europeo como presidente de la Comisión de Libertades Públicas, Asuntos de Interior y de Justicia, lo cual pues me complace especialmente. Yo quiero también unirme a las palabras de bienvenida a la Oficina del Parlamento Europeo,
lo considero también mi casa, y creo que es una gran noticia que esta oficina acoja la presentación del informe sobre el Estado de Derecho de la Fundación Hay Derecho. Yo agradezco mucho esta invitación, entre otras cosas, porque me permite adelantarme a las muchas felicitaciones que sé que va a recibir y ser el primero en felicitar a quienes son responsables de este importante documento. Por supuesto, al presidente de la Fundación, a Segismundo Álvarez, a la secretaria general Elisa de la Nuez, al profesor Teruel, directores del informe, y a todos los que detrás han participado en un documento que yo creo que muestra un extraordinario rigor metodológico y una gran solvencia en cuanto al fondo. Yo creo que lo que justifica mi presencia aquí, además del aprecio que siento por el trabajo de esta fundación, es la dimensión europea, que es evidente y, en algunos casos, preocupante, que tiene el debate sobre el Estado de Derecho. La Unión Europea es una comunidad de derecho. Yo creo que esa es la definición esencial de lo que representa la Unión Europea, y además es una comunidad de democracias liberales. Y cuando digo democracias liberales no estoy hablando de una precisa orientación ideológica, sino de aquello que constituye el marco constitucional y político del Estado de Derecho. La separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, las elecciones periódicas, las asambleas representativas, el imperio de la ley, es decir, todo esto que conforma lo que entendemos por Estado de Derecho. La Unión Europea ha sentido desde hace años ya la necesidad de que, de la misma manera que evalúa el rendimiento de las economías, elabore también sus propios análisis sobre el rendimiento del Estado de Derecho, sobre la capacidad de los Estados para mantener y atenerse a sus compromisos y a la propia naturaleza democrática de los Estados que se requiere para ser miembro de la Unión Europea. El artículo 2 del Tratado así lo afirma cuando habla del Estado de Derecho. Incluso se ha establecido un procedimiento específico del artículo 7 al que han estado sometidos hasta ahora 2 países. Polonia ha salido ya, solamente queda Hungría. Y luego, como se refería en la presentación, ha ido adquiriendo cada vez más fuerza el informe anual de Estado de Derecho que elabora la Comisión y que a instancia del Parlamento Europeo ha ido ampliando su objeto, por ejemplo, pasando de la sola evaluación a las recomendaciones por país y ampliando también su ámbito de análisis a los países candidatos a la ampliación. Por tanto, las instancias de la Unión tienen un papel creciente, un papel relevante, un papel no solamente en la aportación de recomendaciones, sino en la vigilancia de su cumplimiento y en la activación de un debate que suele ser incómodo, sobre todo para aquellos a los que va dirigido y se sienten aludidos por él. Durante mucho tiempo hemos enfocado los problemas del Estado de Derecho en la Unión Europea sobre los 2 sospechosos habituales, Polonia y Hungría. Polonia, como digo, ha salido ya del procedimiento del artículo 7, la Comisión ya lo ha notificado. Hungría se mantiene con algunos problemas serios, fue aplicado el reglamento de condicionalidad sobre los fondos, etc. Es decir, sabemos que la Unión Europea puede hacer muchas cosas, pero no puede hacerlo todo y no puede hacerlo probablemente en el tiempo que nos gustaría. En todo caso, hoy uno de los términos que más se utilizan en la Unión Europea es el backsliding, el deslizamiento, porque ya no estamos hablando de los problemas sistémicos que podía presentar Polonia o los que puede presentar Hungría, estamos hablando de un deslizamiento de otros países democráticos hacia prácticas que realmente tienen poco que ver con una plasmación plena del Estado de Derecho y de la experiencia democrática. Por eso, mientras nosotros seguimos mostrando nuestra preocupación por este deslizamiento a nivel europeo, debemos mirar a nuestro país, que tiene problemas, yo diría que problemas serios, con esa plasmación eficaz de lo que es el Estado de Derecho. Yo creo que puedo resumir mi impresión en 3 afirmaciones.
La primera es el deterioro de la separación de poderes y, en un sentido amplio, del conjunto institucional de frenos y contrapesos que tienen que equilibrar la acción de gobierno. En segundo lugar, creo que es muy notorio la degradación de la calidad del proceso legislativo, lo cual tiene unas implicaciones directas tanto en la seguridad jurídica como en el propio proceso de deliberación democrática del que tiene que emanar la legislación. Y, en tercer lugar, creo que nunca la democracia española ha sido menos parlamentaria. Este proceso de, si se me permite, de desparlamentarización de la democracia española ya no tiene que ver con el parlamentarismo racionalizado, con la posición del Ejecutivo frente al Parlamento, sino que aquí sí que evidentemente hay un deslizamiento extraordinariamente peligroso, no solamente constitucional, sino político. En cuanto a la separación de poderes, creo que es clave la posición del Poder Judicial y, por tanto, tenemos que ver con una enorme preocupación las presiones sobre el Poder Judicial, la situación a la que ha llegado a tener, estamos hablando del casi colapso en algunos tribunales, pero no menos importante a estos efectos y no menos grave es el recurso a procedimientos ejecutivos o legislativos para dejar sin efecto las resoluciones judiciales. Me refiero al indulto, me refiero, por supuesto, a la ley de amnistía, a la derogación del delito de sedición o a la reforma de la malversación. Por supuesto, tenemos alguna objeción seria con la composición de determinados órganos importantes o una situación de la Fiscalía General del Estado que creo que es insostenible. En cuanto a la calidad del proceso legislativo, creo que hay ya demasiados ejemplos de los niveles a los que se ha llegado en la utilización del procedimiento de urgencia, en la utilización, digamos, táctica de la proposición de ley como instrumento para evitar la necesidad de los dictámenes imperativos, preceptivos, el decreto ley, que luego en la práctica no recibe la tramitación adecuada como proyecto de ley. La utilización de la legislación para la incorporación, digamos, de narrativas ideológicas. Ha habido exposiciones de motivos en determinadas leyes que parecían realmente manifiestos incendiarios y que tienen muy poco que ver con el sentido de la exposición de motivos de una ley, o una legislación motorizada, abigarrada, heterogénea, llamada a veces ómnibus, en el intento de que la utilización de una palabra en latín ennoblezca el desaguisado, que realmente lo que ha supuesto es una incapacidad, una imposibilidad para poder comprender lo que el legislador quiere decir, porque el legislador ejecutivo, en este caso, a veces ni sabemos muy bien qué es lo que pretende. Y, en tercer lugar, me he referido a la degradación del Parlamento como institución. Insisto, creo que nunca en España, ni con mayorías absolutas, ni con mayorías relativas, ni cuando ha sido necesario pactos para la estabilidad del Gobierno, nunca el Parlamento ha tenido un papel más depreciado. Y yo tengo que partir de no una afirmación propia, sino de una afirmación que entiendo que es realmente escandalosa del propio presidente del Gobierno al señalar que gobernará, su determinación para gobernar con o sin el Parlamento. Y no es que lo vaya a hacer, es que lo está haciendo ya. Y cuando eso ocurre, hay algo que no funciona. Algo que no funciona en la propia mentalidad democrática del líder, que si prescinde del Parlamento o cree que esa es una posibilidad que tiene a su alcance, es porque se le ha inoculado el virus populista y considera que esa conexión especial que tiene con el pueblo le permite despreciar a sus mediadores políticos, que son los miembros del Parlamento, y a las instituciones de mediación política, que son las cámaras legislativas. Antes me refería a la producción legislativa a través del decreto ley. No podemos engañarnos, el decreto ley se ha convertido en la fuente normal de derecho ya en nuestro país, o el hecho de que
el deber constitucional de que el Gobierno presente un proyecto de presupuestos se haya convertido, presente un proyecto de presupuestos, no significa que luego salgan adelante, se ha convertido en una opción. Pero es que además la propia articulación de mayorías parlamentarias sobre pactos alcanzados en otros países y supervisados por mediadores internacionales es un evidente, yo diría que algo más que desprecio al Parlamento. O el hecho, como decía recientemente el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que se estén adoptando cambios estructurales por razones coyunturales. Es verdad que hemos tenido buenas noticias. Es verdad, como se decía, que la Comisión hace hincapié en un elevado grado de cumplimiento de sus recomendaciones. Y es verdad también que la buena noticia que hemos tenido ha sido la renovación del Consejo del Poder Judicial, la designación de su presidenta, pero no deberíamos tampoco echar las campanas al vuelo. Hay mucho que reparar y la parte esencial del acuerdo que se refiere al informe que el Consejo tiene que emitir como base para la modificación en el modelo de elección de sus vocales va a ser, sin duda, la prueba de fuego de que la normalización institucional en el órgano de gobierno de la Judicatura va a seguir adelante. Por tanto, nos encontramos en un proceso en el que yo creo que hay que estar muy atento al deterioro que sufren las bases del Estado de Derecho, y estamos en un proceso de divergencia respecto a aquellos modelos europeos que nosotros queremos seguir. Nos encontramos ante ese deslizamiento y nos encontramos ante algo que a mí me parece extraordinariamente preocupante, y es que estamos normalizando prácticas, decisiones que no deberían ser normales en una democracia parlamentaria y que no se corresponden ni con la vivencia de una sociedad pluralista, sino que dañan los valores cívicos de convivencia y los sustituyen por políticas de exclusión y de polarización. En fin, yo creo que hay que felicitarse sin duda y felicitar a los autores de este informe, que se convierte en un elemento sin duda referencial en el debate sobre el Estado de Derecho y que tiene que recordar aquello que decía Jefferson, y es que el precio de la libertad es la vigilancia perpetua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias, Javier. Yo voy a ser muy breve porque realmente estoy aquí para dar las gracias, sobre todo como presidente de Derecho. Gracias, en primer lugar, al Parlamento Europeo, a nuestros anfitriones. Estamos aquí invitados por ellos y para nosotros es muy importante hacer este acto de presentación aquí, no solo por tener esta magnífica sala en esta magnífica ubicación, sino sobre todo porque para nosotros la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión, son un apoyo esencial en el objeto de la Fundación, que es la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Nosotros tenemos el orgullo de ser uno de los principales contribuyentes al informe del Estado de Derecho de la propia Comisión. Dedicamos a ello mucho esfuerzo y consideramos esencial la labor de la Unión Europea en este sentido. Así que muchísimas gracias por permitirnos presentarlo aquí. Gracias, por supuesto, a los asistentes, que son la razón de ser de este acto, y los destinatarios del llamamiento que realizaré al final. Gracias también a los que han realizado el informe, ¿no? Partiendo de todo el pequeño pero extraordinario equipo de Derecho, dirigido por nuestra directora general, la gran Safira Cantos, que está aquí, y en particular a las personas que han puesto las manos y dedicado muchísimas horas a la elaboración del informe. Gracias a la investigadora Irene de Noriega, que ahora no la veo, pero está por aquí, a Rafael Rivera, nuestro hombre de los datos, que es fundamental en todos nuestros informes. También gracias a las personas que
trabajan en la producción, a Cecilia de la Serna, Antonina de Sau, que es súper importante porque esto se trata de que se divulgue y se conozca, y gracias, por supuesto, a sus directores, que los tenemos aquí, ya aprovecho para presentarlos. Lisa de la Nuez no necesita presentación porque es nuestra directora general, conocida por todos y alma de la Fundación desde que se creó, y el profesor de Constitucional, Germán Teruel, que es realmente, en poco tiempo, en cambio, se ha convertido en una pieza esencial, es miembro del Consejo Editorial, colaborador habitual, y realmente es una pieza esencial ya de nuestros contenidos y de nuestro pensamiento, ¿no? Realmente han elaborado un documento que les van a presentar ellos, yo no voy a entrar, pero que es extraordinario. Supone, además, el cumplimiento del compromiso que asumimos hace 2 años de que esto fuera una herramienta rigurosa, basada en datos y continuada en el tiempo, que le permitiera ser un termómetro del estado de nuestra democracia. Y es que esto es absolutamente necesario. Yo viví la transición pues, como un adolescente, ¿no? Y pensaba que esto de la democracia era una cosa pues, que se había conquistado, ¿no? Que ya lo teníamos y estaba fenomenal. Pero como decía Gil de Viedma en su famoso poema, ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma, ¿no? Y la verdad desagradable es que la democracia es algo que hay que defender constantemente. En realidad lo debíamos haber sabido, nada menos que Benjamin Constant, pocos años después de la Revolución Francesa, lamentaba que decían que habían creído, viendo el enorme daño que producía la concentración del poder en una sola persona, que quitando a esa persona se solucionarían los problemas sin darse cuenta de que el problema estaba en la dinámica del poder mismo, ¿no? Decía Benjamin Constant que el poder, siempre inquieto, siempre activo, trata de derribar uno tras otro los muros que lo contienen para invadir parcelas que le deberían estar vedadas. No sé si les suena, ¿no? Pero el caso es que estamos en esa situación. La democracia no es una cosa adquirida, es una partida incesante que jugamos, que se juega entre el poder que intenta derribar estos muros y la sociedad y las instituciones que tratan de mantenerlos. Y sin entrar en el detalle, porque lo ha expuesto los problemas fenomenal Javier antes que yo, pues en esta partida pues parece que las piezas del poder, que siempre mueven primero, pues van ocupando posiciones, ¿no? O sea, se han puesto ya ejemplos. El hecho es que hay piezas que deberían estar en un sitio, como la Fiscalía, ¿no? Como defensores de la legalidad, que parece que son defensores del poder, ¿no? Que pasan a serlo en determinados casos. Hay otras piezas fundamentales, como el Parlamento, que efectivamente deciden no cumplir las reglas de los movimientos que están asignadas en el juego, sino otras distintas o directamente son suplantadas, ¿no? Y después en la muralla fundamental que es la Constitución, un tribunal constitucional politizado, que es una de las cuestiones que se examinan de manera novedosa en este informe, pues puede abrir brechas que permitan pues, saltarse las barreras de la igualdad ante la ley o de la prohibición de la arbitrariedad. Y por eso este informe es también un llamamiento que hago yo desde aquí a todos los ciudadanos para que tomen conciencia de que efectivamente es una labor de todos, y aprovecho para agradecer a los ciudadanos que ya colaboran con nosotros y hacen posible, y los patronos que con su generosidad hacen posible este tipo de actuaciones nuestras, y después un llamamiento hoy especial a los creadores de opinión y a la prensa para que se conozca y se divulgue este informe y que también se critique, porque lo que nosotros queremos es mejorar, ¿no? Yo creo que con la colaboración de todos podremos hacer que este informe sea lo que queremos, ¿no? Una herramienta rigurosa que permita defender nuestra democracia. Muchas gracias. Lógicamente, doy la palabra a la presentación del informe a los directores. Pues muchas gracias, Julia, Javier y Asekis. Y sin más, vamos a proceder a la presentación del informe. Yo voy a hacer una presentación más bien general, un poco con los datos fundamentales del informe. A continuación, el profesor Germán Teruel se centrará en algunas de las cuestiones quizá más novedosas o más preocupantes de este informe. Y, por último, nuestra directora general terminará con las recomendaciones, las conclusiones del informe, y les dará paso a ustedes por si quieren hacer cualquier tipo de pregunta. Empezamos un poco, a ver si empezamos de verdad. No, al lado de abajo. Vale.
Esta, como saben, es una iniciativa que tiene la Fundación Hay Derecho con la idea de cada 2 años, hicimos ya un primer informe hace 2 años, ir un poco monitorizando con datos objetivos la situación del Estado de Derecho en España. Insistimos en los datos objetivos porque muchos de los informes, también el de la propia Comisión Europea, se basan en encuestas, entrevistas, en percepciones, y nosotros hemos querido hacer un poco el esfuerzo de medir, en la medida de lo posible, con datos objetivos, la situación del Estado de Derecho en España. Si analizamos estas 5 cuestiones, porque son los 5 pilares básicos del informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, por tanto nosotros seguimos esa línea, pero lógicamente nos centramos o profundizamos más en la situación en España y, como les digo, con datos básicamente de carácter objetivo. Los datos corresponden a los años 2022 y 2023, sin embargo, como la redacción se ha realizado durante el año 2024, verán en el informe, si tienen tiempo y paciencia para leerlo, que hay referencias a cuestiones que han ido apareciendo a lo largo de este año. Con respecto al Poder Judicial, y el foco que hemos puesto en el informe es en una cuestión que también ha mencionado Javier Zarzalejos, que es el tema de la insuficiencia de los recursos en el Poder Judicial. No tenemos el suficiente número de jueces ni de fiscales y, además, y esto es una cosa que ya dijimos en el informe anterior, pero recalcamos en esto porque se suele conocer menos, sí gastamos mucho dinero en justicia en términos relativos, ahora lo vamos a ver, pero gastamos mal, o por lo menos no conseguimos que esa inversión tenga un retorno en lo que sería una mejora del funcionamiento del sistema. El tema de la politización de la justicia también se ha mencionado, es quizá el más conocido en el debate público, el tema del Consejo General del Poder Judicial. Afortunadamente se ha alcanzado el acuerdo que ustedes conocen, pero ahora queda pendiente, digamos, no solo la reforma del sistema de elección de los vocales, pero también, y quizá lo más importante, el tema de los nombramientos judiciales, porque hay que saber que la politización del Consejo tiene su, causa directa en el hecho de que el Consejo va a nombrar a los principales puestos judiciales de este país y, por tanto, los partidos pueden asegurarse, o las asociaciones judiciales que les sirven de correa, pueden asegurarse esos puestos importantes, y estamos hablando básicamente de este interés. Y menciono de pasada el tema de las comisiones de servicio, que ustedes la mayoría no sabrán lo que es una forma temporal de cubrir las vacantes y que está absolutamente extendida tanto en el Poder Judicial, en la Judicatura como en la Fiscalía, y que supone que no se están cubriendo por los procedimientos habituales, sino de forma temporal, con poca transparencia, en fin, que tenemos también ahí un problema quizá más técnico, pero que convendría mencionar. Confianza en la justicia, también es muy interesante ver cómo el debate público, el debate en los medios ha hecho que se erosione tremendamente la confianza en la justicia de los ciudadanos españoles en general, frente a lo que perciben los usuarios de la Administración de Justicia, que es algo muy diferente. Aquí recordamos un poco el acuerdo que se llega entre el PP y el PSOE, habla de 200 plazas al año, 120 de jueces y de 80 de fiscales, frente a las que el Consejo General considera necesarias, que estaría hablando de 350. Mencionamos también el sistema de oposiciones. También saben que ha estado en el debate público la idea de que la justicia, Poder Judicial, los jueces, es conservador porque requiere un tiempo largo de preparación y eso exige recursos económicos que no todos los ciudadanos tienen. Nosotros lo que ponemos, ya lo hemos dicho varias veces, ponemos de relieve, esto ocurre con muchas oposiciones a altos cuerpos del Estado, sin embargo se ha puesto el foco en los jueces y sobre todo tiene un remedio muy sencillo que ya se ha puesto en marcha y que es un sistema de becas que, por cierto, se aplica, como es lógico, no solo a los jueces, sino a todas aquellas oposiciones que requieren un tiempo largo de preparación. Esto es un poco lo que les decía. En términos relativos, en relación con la Unión Europea, número de jueces por cada 100.000 habitantes, vamos a tener un número muy pequeño de jueces, el quinto país de España con menos jueces por habitante, y a esto le debemos unir la extremada litigiosidad que sufren los tribunales españoles. Esta también es la otra referencia que les hacía. En España se gasta mucho en justicia, en términos relativos, en términos de Producto Interior Bruto, pero la tasa de congestión no está mejorando y esto es algo que debería hacernos reflexionar. A ver si se me ha quedado aquí. Esta es la tasa de congestión judicial que, como ven, va subiendo. Congestión judicial quiere decir
la relación entre los asuntos que entran y los asuntos que salen y de alguna forma cómo se quedan embalsamados. Y como pueden ver, pese a ese enorme incremento que se está produciendo en justicia, esto no mejora. Sí que ha habido una bajada, pero si se fijan, estamos hablando del tiempo de la pandemia, que lógicamente dio lugar a una paralización también en los tribunales de justicia, paralización también de los recursos que poníamos los abogados. También nos parece interesante, cuando se habla de la politización del Consejo, el número de nombramientos que se dejan de hacer, que como saben, en el año 2021 se hace una reforma para que el Consejo no pueda, en funciones, entonces pueda hacer esos nombramientos. Esto tiene una incidencia directa en la ciudadanía y esto sí que nos gusta hablar de ello, porque parece que es una cuestión de políticos. No. Esto es una cuestión que afecta a los ciudadanos y aquí tienen los datos de los asuntos pendientes de resolver en los 2 últimos años, 2022 y 2023, donde no hubo el número suficiente de magistrados en el Tribunal Supremo para resolverlos. Por eso esto impacta directamente en la ciudadanía. Yo soy abogada en ejercicio y les aseguro que es muy desesperante para el ciudadano que tiene un asunto ver que efectivamente no se puede resolver porque los políticos no se ponen de acuerdo, no se hacen los nombramientos. Es realmente importante tener esto también en cuenta. Esto también es otro de los temas que hemos analizado en el informe y que además está muy en el debate público gracias a la elección de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que es que efectivamente, aunque las mujeres son la mayoría en la carrera judicial, llegan muy difícilmente a los puestos superiores. Y esta es la proporción de mujeres en el Tribunal Supremo en los países de la Unión Europea y, de nuevo, como verán, estamos bastante a la cola en esa proporción. Siendo así que esto es importante, que el 53% de la carrera judicial ya son mujeres y, sin embargo, la cúpula judicial es solo el 25%. Y algo que también es muy relevante y tenemos también analizado, esto, como digo, es un resumen rápido de lo que dice el informe, a mayor discrecionalidad, mayor desigualdad. Es decir, a las mujeres les va mucho mejor con criterios objetivos de mérito y capacidad, con sistemas de elección reglado o con sistemas de, de concurso de méritos. Por tanto, les perjudica la discrecionalidad de los nombramientos de una forma muy relevante. El tema de la confianza en la justicia yo creo que también es interesante, lo hemos apuntado. Estos son datos de percepción, pero nos encontramos que tanto el CIS como Metroscopia considera que hay una politización muy grande de la justicia y digamos que, que se trata de influir en el Poder Judicial. Esto es interesante porque, como vemos, cuando nos vamos a la percepción que tienen los que sí han usado la justicia, el 81% considera que son imparciales. Como ven, es el reverso de la percepción. Y el 80% valora positivamente su función. ¿Esto qué quiere decir? Que el debate público y los medios, lo digo por los medios que están aquí, están contribuyendo de una forma, yo creo que no positiva a que la percepción de la ciudadanía en un poder esencial del Estado se esté deteriorando cuando la realidad de los usuarios apunta a algo muy diferente. Y el Ministerio Fiscal, se ha mencionado también, el Ministerio Fiscal lo hemos puesto muy en el foco esta vez del informe porque, es sabido, también está en el debate público la situación del Fiscal General del Estado. Aquí están las recomendaciones de la Comisión Europea que no se han cumplido. También podríamos mencionar las recomendaciones del Greco. Aquí tenemos una asignatura pendiente, pero nosotros en el informe hemos querido ir un poquito más allá de lo que sería la disociación del mandato del fiscal general del Gobierno y hablamos de la falta de contrapesos internos, lo que decía también nuestro presidente, el poder tiende a no tener límites, a derrumbar esas barreras y en la Fiscalía General del Estado los poderes del fiscal general son amplísimos hasta el momento que digamos que puede decidir prácticamente los nombramientos más importantes de la carrera fiscal sin ningún tipo de contrapeso y esos nombramientos son muy relevantes porque después las decisiones técnicas pueden ser diferentes y hemos visto ya algunos supuestos de división en el Ministerio Fiscal con respecto a decisiones técnicas que tienen mucha relevancia política y mediática. Siempre hablaremos de
cuando hablamos siempre de estas dificultades, siempre se refieren a los casos de importancia política y mediática. Evidentemente, el funcionamiento en los asuntos ordinarios no, pero sí en otros está muy, muy marcado por esa, digamos, enorme facultades o enorme poder que tiene el fiscal general de turno y que, como se puede ver digamos, en el debate público, ¿no? Poder legislativo, también muy rápidamente, ya está muy hablada la consolidación de las malas prácticas que suponen una devaluación del Parlamento, el uso abusivo de los decretos leyes, decretos leyes que llamamos ómnibus, donde se mete absolutamente de todo, y quizá algo que se conoce menos, los decretos leyes que se tramitan como proyecto de ley y que se quedan definitivamente congelados. ¿Qué quiere decir esto? Se nos dice muchas veces, no se preocupen porque después del decreto ley viene una ley, se van a tramitar como un proyecto de ley, ya va a haber más garantías, más intervención del Parlamento. Esto no ocurre. Ahora vamos a ver los datos, de manera que al final lo que, digamos, se aprueba como decreto ley normalmente se queda como decreto ley. Hemos también puesto un poco el foco, después hablará más el profesor Teruel, de las proposiciones de ley de los partidos del Gobierno. Esto es una cosa que nos llama la atención. Los partidos que están en el Gobierno tienen, lógicamente, la facultad de presentar anteproyectos de ley, que se van a tramitar en el Parlamento como proyectos de ley, que tienen muchísimas más garantías, no solo técnicas, que también, sino de participación democrática, porque hay unos trámites de consulta pública que los ciudadanos podemos utilizar y, por supuesto, la tramitación en el Parlamento, y no están pensadas en absoluto para que el Gobierno, que tiene esa facultad, por, digamos, la vía de la proposición de ley, que después explicará un poco más el profesor Teruel, elimine todas esas garantías técnicas y también de participación democrática, porque la proposición de ley, lógicamente, está pensada para los partidos que están en la oposición. Y también mencionaremos en el informe la prórroga de enmiendas de forma indefinida, de forma que puedes tener un proyecto en tramitación indefinidamente. Este es un poco un gráfico más conocido, la media de decretos leyes al mes por legislatura. La disminución en el año 2023 es porque, como sabes, tardó mucho en formarse el Gobierno, por tanto, prácticamente no ha habido digamos, iniciativas de este tipo, y algunas además también han decaído, pero digamos, esta es un poco la gráfica. Esto también lo ponemos siempre porque nos parece es relevante cómo ha ido evolucionando la aprobación relativa de leyes orgánicas y real decretos leyes. Es verdad que en los tiempos de pandemia, como es lógico, ahí sí que es lógico, se usó más el decreto ley, ahí sí que había una situación de extraordinaria urgente necesidad, pero como ven es una tendencia que ya estaba antes y que se mantiene digamos, como algo ya consolidado, ¿no? Y de hecho, pues también hemos oído expresiones como pues gobernaremos por decreto, esto lo hemos oído, ¿no? Decretos leyes ómnibus también nos parecía que era relevante porque es el gran cajón desastre. ¿Qué quiere decir un decreto ley ómnibus? Que se mete de todo ahí y, por tanto, como saben, como el decreto ley se convalida en bloque o se rechaza en bloque, esto no permite hacer ninguna, digamos, diferenciación entre lo que va en ese cajón desastre, lo que podría ser aceptable, lo que no podría ser. Se utiliza, digamos, constantemente y, como ven, de una forma creciente, donde se mete absolutamente de todo. A mí me recuerda, como soy mayor, me recuerda las famosas leyes de acompañamiento, que se metía de todo y que aquello no era forma de legislar. Pues volvemos a esto, pero encima peor, ¿no? A través de una fórmula mucho menos garantista como la del decreto ley. Y luego lo que les decía, ¿no? Nos dicen, bueno, no se preocupen porque después los decretos leyes se tramitarán como leyes, digamos, ordinarias, con esas garantías adicionales. Bueno, pues esto lo que también hemos visto es que realmente pasa muy poquito, es decir, que normalmente no se acaban aprobando como leyes, salvo un porcentaje muy, muy pequeño, es decir, se consolida el decreto ley en el ordenamiento jurídico, ¿no? Esto también es lo que les quería comentar, que respecto a las proposiciones de ley, esto también es un fenómeno relativamente reciente en el cual van aumentando sobre el total de las proposiciones de ley, que, insisto en esta idea, están pensadas para los partidos que no pueden presentar una iniciativa legislativa de otra manera. Sin embargo, como vemos, se van utilizando por el Gobierno. Aquí tenemos un ejemplo muy reciente, que es la proposición de ley, además por trámite de urgencia, de la ley de amnistía.
Esta es también otra cuestión que hemos mencionado, estas iniciativas que se quedan congeladas por los siglos de los siglos. Este es el ejemplo de la Ley de Secretos Oficiales, donde, digamos, vas prorrogando el trámite de enmienda y, bueno, pues a lo mejor llega al final de legislatura y decae. Esto, además, le ha pasado a la Ley de Secretos Oficiales, le ha pasado a alguna otra ley. Por tanto, son, digamos, trampas, vamos a decirlo así, que se usan cuando no se quiere aprobar una determinada ley. Esto también es algo que nos ha parecido interesante medir. Vamos a ver, aquí hay una cosa que se llama los planes anuales normativos, que son las normas que el propio Gobierno prevé que se tienen que aprobar. A veces son transposición de directivas o normas que se han comprometido o se han prometido en el plan de resiliencia, lo que sea. Se ponen ahí y, sin embargo, nosotros nos encontramos con que cuando medimos de esas normas cuáles se aprueban y cuáles no, pues resulta que tenemos pues un montón de normas, muchas, que no estaban previstas. ¿Esto qué revela? Bueno, revela, lógicamente, falta de planificación, revela que voy sobre la marcha, revela también que muchas de estas iniciativas derivan de necesidades muy coyunturales y no estructurales, porque, digamos, las estructurales son las que son más fáciles de identificar y, por supuesto, afectan a la seguridad jurídica. Esto también es algo que mencionamos en el informe anterior y que, ya que estamos en la sede del Parlamento y de la Comisión, es que lideramos el incumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá todas estas declaraciones de europeísmo que se hacen desde el poder público, pues deberíamos intentar que se tradujeran en algo concreto, porque resulta que somos los que más procedimientos de infracción tenemos y, encima, no de los terceros en cumplir la sentencia que nos dicen que hemos, digamos, infringido esas obligaciones comunitarias. En derechos humanos, muy rápidamente, porque realmente no es el foco de nuestro informe, pero sí atendemos, puesto que está en el debate público, al número de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se condena a España, y lo mismo que nos sucedía con el informe anterior, no tenemos muchas condenas en términos relativos, pero sí se refieren normalmente al derecho a un juicio justo, es decir, están relacionadas con el funcionamiento del poder judicial, básicamente. Contrapesos institucionales, voy a ir muy rápido porque esto ya lo voy a dejar que entre más el profesor Germán Teruel. Sí que, digamos, hemos hecho un esfuerzo en este informe adicional, por ejemplo, en relación con la situación del Tribunal Constitucional, y hemos hecho un informe de medición, pero se lo dejo a él. Pero en esta gráfica, que nos ha costado mucho, y aprovecho para agradecerle a Rafael Rivera su ayuda, es una curva de tendencia de la politización en términos de los nombramientos de los magistrados. Y ahí ven un poco cómo medimos la politización. Pues venían del Gobierno, venían del Congreso, digamos, venían de la política, venían del Consejo General del Poder Judicial. Esto es lo que nos está saliendo. Como digo, hemos hecho un esfuerzo de ser objetivos para que se vea efectivamente lo que se percibe claramente en la opinión pública, ¿no? Y, bueno, casos llamativos, que también tenemos, como saben, también un informe que se llama el Dedómetro, que presentamos hace unos meses, pero también hemos puesto un poco estos casos llamativos de marcada vinculación política en el sistema de contrapesos. La presidenta del Consejo de Estado fue vicepresidenta del Gobierno, el defensor del pueblo no solo fue ministro en una etapa anterior, porque también hay que medir los tiempos, sino que venía de ser el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y hemos mencionado también el caso del Tribunal de Cuentas, que se conoce menos, pero que es una institución importante donde, por supuesto, la lógica es la del reparto de cromos habitual, ¿no? Y en tema de corrupción también nos interesa destacar algunos aspectos. Seguimos con asignaturas pendientes de la Comisión Europea que no se regulan. La ley de lobbies o de grupos de intereses es una de esas leyes que yo creo que lleva, no sé, 3 legislaturas en el Parlamento, pues también de estas que trámite de enmiendas, y nunca se llega a aprobar. Es una cosa muy relevante. El tema de las puertas giratorias, que tiene que ver con el conflicto de intereses, también es una asignatura pendiente. La Oficina de Conflicto de Intereses no funciona en absoluto, y eso lo sabemos porque lo hemos estudiado, por tanto, no hace su función. El tema del Gobierno y el presidente sin un código de conducta específico, y esto no hace falta que los diga, que también está en el debate público, que necesitamos códigos éticos de conducta específicos para
el Gobierno, su presidente y sus familiares. Y también queremos apuntar, porque quizá hablamos mucho del Gobierno estatal y del Parlamento estatal, pero no se nos olvide, nosotros cuando hagamos nuestros bolos por las comunidades autónomas siempre llevamos una adenda de comunidades autónomas. ¿Por qué decimos esto? Porque en las comunidades autónomas también pasan cosas y muchas veces pasan cosas muy parecidas. Lo que pasa es que, claro, pasan más por debajo de nuestro radar, que tenemos los recursos que tenemos y quizá el nivel, digamos, de gravedad puede ser menor. Pero aquí sí queríamos apuntar porque ha habido dos casos muy claros de retroceso en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia que sí apuntamos en el informe y que cuando salgamos de turné con el informe llevaremos específicamente los casos. Y Valencia recientemente, es verdad que yo creo que el informe está en el informe, pero se nos ha ido en la presentación. Pero bueno, digamos que esto, como digo, es la regulación de los lobbies. Valencia y Baleares, sí, perdón. A lo mejor se cita aquí. Sí, aquí sí lo citamos. Esto también, como digo, es otra preocupación. Tenemos una ley de protección a informantes de corrupción que es imposición que deriva de una directiva europea que transpusimos tarde y que le falta el órgano de garantía, que es la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Y siempre digo lo mismo, las normas valen tanto como las garantías de su cumplimiento. Aquí no tenemos garantía de su cumplimiento, aunque tengamos la ley estatal. Y, como apuntaba el profesor Teruel, ha habido retrocesos de cosas que ya estaban funcionando a nivel autonómico y que se han cerrado, Oficina Antifraude de Baleares y medidas que politizan o limitan la independencia de la Agencia Antifraude de Valencia. Lo dejo aquí en el apartado de conclusiones y ahora, Germán, si te parece, sigues tú. Elisa, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo este informe al que le hemos dedicado tantas horas de trabajo y de discusión. Esta segunda edición, porque ya es la segunda, el segundo de los informes que hemos elaborado. Permítanme que me meta directamente en materia. Nosotros hemos tratado de hacer una pregunta, como han podido ver a lo largo de la exposición que ha hecho Elisa. ¿Cuál es la calidad, la solidez de nuestro Estado democrático de derecho? Hablaba nuestro presidente Segismundo, hemos tratado de sacar un termómetro para medir la solidez de nuestras instituciones. Pero me gustaría hacer dos cuestiones previas que sirven para enmarcar esta cuestión. Hablamos de Estado de Derecho y quizá lo hacemos limitadamente. Yo hablaría aquí que lo que estamos presentando es un informe sobre el Estado democrático de Derecho, porque son dos conceptos absolutamente inescindibles. No hay Estado de Derecho legítimo sin democracia y no hay democracia sin imperio de la ley. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. De hecho, cuando nos enfrentamos a los problemas, y hablamos de separación de poderes, como ha hecho Elisa, cuando hablamos de calidad normativa, claro, uno se puede preguntar, ¿esto es cuestión de funcionamiento de democracia o es cuestión de imperio de la ley o son los dos? Pues yo creo que en buena medida son los dos. Por tanto, estamos ante un informe que trata de medir la calidad, la solidez de nuestras instituciones democráticas regidas bajo el imperio de la ley. Primera idea. Segunda idea y segundo problema al que nos hemos enfrentado. ¿Y cómo se mide la solidez de unas instituciones? ¿Qué magnitudes usamos para ese termómetro? Y, en realidad, ¿qué podemos aportar que no exista ya en tantos otros informes que hay, sobre todo a nivel internacional, empezando por la Comisión Europea, pero también los de The Economist y tantas Democracy Index, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna idea al respecto también que creo que es importante. Miren, no es fácil medir cómo funcionan las instituciones ni encontrar variables susceptibles de ser cuantificadas. Pero es que además nos hemos encontrado con un problema y es que cuando queríamos medir algo era difícil acceder a los datos y había que hacer un esfuerzo muy artesanal para poder procesarlo. Y ese ha sido un problema que nos hemos encontrado y aquí Irene se ha llevado un trabajazo extraordinario. Les pongo un ejemplo. Un elemento que queríamos medir era la polarización actual de nuestro Tribunal Constitucional. Hay un dato que es muy interesante. Las mayorías conforme se adoptan las sentencias. El clásico 7-4, ¿no? Actual. No había manera. Hemos tenido que ir sentencia a sentencia y, pues, claro, eso se puede hacer limitadamente.
y es una dificultad con la que nos hemos encontrado. Queremos saber las dilaciones del Tribunal Constitucional. Uno ve su memoria y le da la media, pero es que a mí no me interesa la media, me interesa la dispersión. Me interesa saber por qué, a lo mejor la media no está muy mal, pero luego llega un caso sensible y se tira 10 años en un cajón. ¿Y eso por qué ocurre? Claro, es difícil. Aún así, y creo que ahí es la aportación que hace este informe, es tratar de hacer ese esfuerzo. Tratar de hacer ese esfuerzo por llegar incluso a donde otros no llegan. Y en ese sentido creo que el valor añadido que ofrece este informe es que entra en cuestiones que muchos de esos otros informes internacionales pasan, cosas que se le escapan de su radar, por seguir con la expresión que ha usado Elisa, a nosotros sí que nos entra. Una limitación del objeto, la ha señalado también Elisa, es que nos centramos en el ámbito nacional. No tratamos las comunidades autónomas, aunque alguna referencia hoy, luego cuando lo presentamos por comunidades autónomas las podemos añadir, pero sí que, por lo que vamos sabiendo y conociendo, todos lo que denunciamos, advertimos a nivel nacional, normalmente, por desgracia, a nivel autonómico van a la zaga. ¿De acuerdo? Entonces, buena parte de las conclusiones, de las preocupaciones que extraemos, son predicables también de lo que está pasando a nivel autonómico. Y además son una tendencia que quizás así se puede estar viendo agravada y aceleradamente en los últimos tiempos, pero hay una tendencia que tiene que interesarnos. De ahí también la idea de que este informe tenga una periodicidad para poder cada vez más ir nosotros, sobre la base de los criterios que tenemos, ir comprobando cuál es la evolución. A partir de ahí, ¿qué conclusiones hemos llegado? Se nos pedía, creo que Julia, ¿no?, un titular positivo. Bien, España es una democracia plena. Ante determinados discursos, ese sería mi titular positivo. Lo que pasa es que yo estudié en Italia, y yo cuando estaba con los italianos, después de una afirmación rotunda, añadían un más, y ahora viene mi pero. Y cuando un italiano añadió un más, había que echarse a temblar. Pues bien, aquí en el pero es donde empieza la preocupación. A nivel comparado, es cierto que jugamos entre las democracias plenas, pero estamos en el final de la tabla. Pero además, cuando vemos incluso nuestra tendencia histórica, y aquí por eso hemos seleccionado este gráfico, se observa que no estamos en nuestro mejor momento. Pero es que, y aquí entrando en lo que ha señalado el señor Zarzalejo en su introducción, lo que más me preocupa es que por debajo del radar pueden estar escapándose toda una serie de deterioros, de erosiones, de fenómenos corrosivos. Él ha hablado de deslizamiento. El expresidente Felipe González habló de un fenómeno corrosivo, como las termitas, que podían hacer que en un momento dado los edificios colapsen. Y esa es una realidad que tenemos que tener muy presente. Y por eso creo importante, cuando uno se acerque a la lectura de este informe, distinguir dos ámbitos. Por un lado, aspectos que ciertamente son interesantes y son cuestiones a mejorar, como aquel que le dice, yo le digo a mis alumnos, para tener nota. Ámbitos, pues para ir mejorando y para, en lugar de estar al final de la tabla y en el 8, pues subir al 9 o al 10 y situarnos como Dinamarca. ¿Vale? Y eso, hombre, es interesante. Pero la parte más preocupante no es esa. La parte más preocupante es, como señalaba, la existencia de una serie, la constatación de que hay una serie de malas praxis, de fenómenos corrosivos que cada vez están más presentes en nuestra democracia y que pueden condicionar severamente su salud. Y esa realidad no puede escaparnos del radar. Y tenemos que tenerla muy presente. Ámbitos han mejorado, para nota. No voy a entrar, pues ya se han dicho, pero simplemente señalaré alguna idea. En el ámbito normativo, en España vemos como tenemos un exceso de normas, hay falta de planificación, eso afecta a la seguridad jurídica, hay que mejorar el cumplimiento, se ha dicho, y de las exigencias comunitarias, tenemos retrasos, mala transposición de normativa europea, lo encuentran todo ello en el informe, como han podido ver. Hay que mejorar el procedimiento legislativo, luego Safira dirá algo al respecto. Tenemos que mejorar en la evaluación de las políticas públicas, sobre todo en la evaluación ex post,
de las políticas públicas, una vez que ya se han aprobado las leyes, ver cómo se están aplicando y qué efectos están teniendo. En un ámbito como la justicia se ha dicho, y es muy importante, insisto yo ahora, las capacidades. Hay que dotar de mayores capacidades nuestro Poder Judicial y además hay que ser más eficientes en cómo se gasta el dinero público. Y luego, en ese último ámbito que señalaba Elisa, tenemos muchísimo por hacer en la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. Aquí estamos muy lejos de esas democracias de primera, con las que creemos, homologarnos. Ahora bien, la parte más preocupante, reitero, es la segunda, esos fenómenos corrosivos. El señor Zarzalejo lo ha agrupado en torno a 3 ideas. Yo he optado por 2, por sintetizar 2 ámbitos en los que me parecen especialmente preocupantes. España es una democracia plena, pero nuestro parlamentarismo está cada vez más esclerotizado. Y aquí yo también puedo traer las declaraciones de nuestro presidente, que lo más trágico de ellas es que son una constatación de una realidad. Y reitero, no solo una realidad de este momento, quizá más acusado, sino una realidad que viene de largo. No podemos dar por bueno, por mucho que el Tribunal Constitucional haya sido muy generoso en su jurisprudencia, la normalización del decreto ley en contra de la ley. Y mucho menos, y esto ha sido algo en lo que ponemos el foco en este informe, muy especialmente en eso, que en latín llamamos decretos leyes omnibus, decretos leyes cajón desastre, en los que de repente llega el gobierno, uno de los más relevantes, 5/2023, y mete en un mismo decreto ley medidas para la recuperación de Ucrania, de la isla de La Palma, transposición de directivas varias, y hace un cajón desastre donde mete todo. ¿Cuál es el problema? Que eso se convierte en un trágala para el Parlamento. Todo esto deteriora mucho nuestro funcionamiento democrático. Y ya digo, no es una cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad formal. Es una cuestión de que es inaceptable desde el punto de vista del buen funcionamiento de un orden democrático. Y está minando nuestra separación de poderes y está minando la primacía que debería corresponder a un parlamento en un sistema parlamentario como el nuestro. Hemos observado, sin ruborizarnos, que este año ni siquiera se haya planteado una ley de presupuestos. No ya que se plantee y la tiren para atrás y tengamos que gobernar, no, es que ni se ha presentado. Yo creo que esto es un claro menoscabo de la función constitucional de las Cortes para poder debatir y, en su caso, rechazar los presupuestos, más aún cuando en un ámbito como el presupuestario el Gobierno tiene monopolio de la iniciativa. No podemos olvidarnos de esto. Y la Constitución impone la obligación al Gobierno de presentar en unos plazos la ley de presupuestos. No podemos dar por bueno que un Gobierno decida que no presenta proyecto de ley de presupuestos. Y, por supuesto, algo que observamos, aunque no entramos muy en ello, pero sí advertimos, es la necesidad de mejorar los instrumentos de control al Gobierno y de reforzar el estatuto de las minorías parlamentarias, es decir, la situación en la que se encuentran las minorías parlamentarias para poder ejercer un control efectivo al Gobierno. Aquí tendríamos mucho que aprender del Parlamento Europeo. Segundo gran problema dentro de este ámbito: el severo deterioro de los contrapesos institucionales. Miren, sin contrapesos eficaces no hay democracia liberal. Yo creo que eso hoy día lo tenemos muy claro por la dramática situación que se ha visto en Polonia, hoy esperemos que en cauce de reversión, en Hungría, pero también lo estamos viendo en muchas otras democracias liberales. Claro, el contrapeso clásico, el Poder Judicial. Aquí en España creo que podemos felicitarnos porque se haya desbloqueado el Consejo, pero hay mucho por hacer, lo ha señalado Elisa, no entro, nombramientos discrecionales, puertas giratorias. Y hay algo que Elisa nos ha señalado que nosotros sí apuntamos en el informe y que quiero incidir. Miren, la perversión del lenguaje es el inicio de muchos males posteriores. Estamos normalizando una serie de discursos políticos que minan sistemáticamente la confianza en la justicia. Esos datos que ha puesto Elisa no son más que cómo va permeando en la ciudadanía lo que le están diciendo. Y si
desde un foro político u otro, quienes son responsables están continuamente lanzando mensajes que minan la credibilidad de nuestros órganos judiciales, ¿cómo podemos esperar luego que la ciudadanía confíe en ellos? Y no estoy diciendo que no pueda haber excesos judiciales, no. Pero el hecho de que vivamos en un Estado democrático de derecho nos permite confiar no en un juez en concreto, pero sí en un sistema, que en última instancia termina en Estrasburgo, cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Y creo que no se compadece ese discurso político, y ahí hacemos en el informe, recogemos los casos más flagrantes. No podemos normalizarlo, porque la consecuencia es el descrédito de un poder esencial. Pero luego, en las democracias modernas, no podemos quedarnos solo en el poder judicial. Hay todo un ecosistema institucional que sirven de contrapesos al poder. Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Agencia de Protección de Datos, y aquí, por influencia europea, empiezan a aparecernos toda una constelación de agencias independientes, que tendrán cada vez más importancia como contrapesos y órganos autónomos de control al poder. Hoy también tendríamos que añadir, por cómo está la actualidad, Banco de España, indudablemente. Bien, hemos querido en este informe hacer un esfuerzo para poner la lupa sobre ese ecosistema y, en particular, en el órgano que, en palabras del añorado García Pelayo, maestro de los constitucionalistas de este país y primer presidente de nuestro tribunal, el órgano que tendría que ser la coronación del Estado constitucional de derecho, que es el Tribunal Constitucional. Y aquí las conclusiones son, si me permiten, demoledoras, y créanme que como constitucionalista no asumo con gratitud, sino que me es bastante difícil esa función de tener que señalar como niño al emperador que va desnudo. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos puesto la lupa sobre el Tribunal Constitucional? Lo primero, la tendencia muy preocupante en la politización de sus magistrados. Hemos estudiado el currículo de los magistrados que ha habido a lo largo de toda nuestra historia constitucional, ¿de acuerdo? Y hemos visto a aquellos que tenían vínculos políticos, entendiendo por vínculos políticos si habían ocupado algún cargo en un gobierno, en algún parlamento, cargo hasta director general, ¿de acuerdo? En algún parlamento, o también, y aquí importante, otros cargos por partidos políticos, por designación de partidos, Consejo, en particular Consejo General del Poder Judicial, pero también Fiscal General del Estado, llegado el caso, como es el actual presidente. Bien, las conclusiones es que 8 de los 12 actuales tienen esos vínculos políticos. Pero es que cuando uno ve la línea de tendencia que antes ha puesto Elisa y que ahora le repito, la conclusión me parece muy, muy preocupante. Pero es que incluso si se ve un cierto repunte en el momento original, que hubo algunos en el primer Tribunal Constitucional, que para todos es la referencia al mejor Tribunal Constitucional, hubo algunos que venían de la política, pero eran casos sustancialmente distintos a los que observamos. E incluso cuando uno analiza sobre todo algo que es muy importante, los periodos de enfriamiento, lo que es absolutamente inédito es que se pueda saltar de un puesto en el gobierno a un cargo como magistrado del Tribunal Constitucional o como fiscal general del Estado. Eso es absolutamente inédito. O sea, no podemos comparar a Jiménez de Parga, que fue ministro en el 75 con la UCD y que en el 95, creo que es, lo nombra Felipe González, gobierno socialista, siendo indiscutiblemente uno de los grandes juristas del país, algo que nadie ponía en cuestión, con lo que estamos viendo hoy día en nuestro país. No podemos poner, por mirar a otro país, el caso de uno de mis profesores, del profesor Barbera, actual presidente de la Corte Constitucional Italiana, uno de los más prestigiosos catedráticos italianos de Derecho Constitucional, que fue en los años 80 durante 2 meses ministro. Ya sabemos lo de la duración de los gobiernos en Italia, con lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una primera realidad preocupante, porque detrás de esta realidad caen muchos males. Es decir, si tenemos que señalar, y aquí, esto es un proyecto que tenemos pendiente, a ver si la Fundación BBVA, que tiene que resolver este mes, nos lo financia, no hay estándares europeos. Europa se ha preocupado
de ver qué ocurre si tú participas de uno de estos órganos independientes, de repente cambian la ley y te cesan anticipadamente en tu mandato, sin el personal que te ponen no tiene una relación de dependencia con el órgano al que tienes que controlar. Todo eso es ya jurisprudencia de Luxemburgo. Pero Luxemburgo todavía no se ha pronunciado, y aquí hay además una sentencia alemana que bueno, invocaba el principio democrático y se mostró deferente con esa idea, porque hasta el momento en todo este ecosistema de órganos, el principio democrático era el mantra que regía, era el paradigma. O sea, para estos cargos tenemos que, el Parlamento tiene que intervenir, de alguna manera jugar un papel. Y yo mismo lo defendía y hasta hace recientemente lo venía explicando así, con una cierta comodidad. Hoy ya no me siento cómodo cuando explico las instituciones y que tenga que imperar el principio democrático y, por tanto, tenga que haber una legitimación política en todos estos nombramientos. Me da cuenta que esto es un problema. Lo advirtió Pierre Gossan-Bellon cuando nos hablaba de la legitimidad, de la imparcialidad, y tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. En el nombramiento político desnudo, es decir, sin comisiones de expertos previas, sin procedimiento, etcétera, está hoy día entrando el virus de la politización a estos órganos, que se traduce luego en las conclusiones, que es la polarización interna de estos órganos, que es algo que hemos estudiado. Aquí no hemos podido hacer una tendencia histórica por falta de medios, pero sí hemos visto cómo muchos de los casos sensibles, la mayoría de los casos sensibles, se están en los últimos tiempos resolviendo divididos en bloques que responden ideológicamente a quienes los han nombrado. Hice muy poco de los que están en los dos bloques. Esto también es inédito. Se habla del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ni siquiera con la sentencia del Estatuto ocurrió eso. Ni siquiera. Hubo magistrados de un sector que votaron en contra de lo que se esperaba de ellos. Ni siquiera, ni mucho menos, en aquella que fue tan célebre, en el caso Rumasa, donde el tribunal se dividió por la mitad. Ni siquiera en esos casos que se citan. Lo que hoy día estamos viendo es una polarización debida a ello, que se traduce a todos los organismos y que está minando la credibilidad de nuestras instituciones de contrapeso. No entro por falta de tiempo. Estudiamos también la composición del Tribunal Constitucional, de un Tribunal Constitucional eminentemente académico, que yo creo que tenía sus bondades y no barro para casa. Vamos a uno cada vez más judicial, con un problema adicional, y es que cada vez más jueces que no vienen del Tribunal Supremo, y eso es inaceptable porque estamos hablando de jueces que llegan al Tribunal Constitucional, por un lado, sin experiencia casacional, y dos, que cuando terminen su mandato del Tribunal Constitucional habrá que buscarle un acomodo. No es lo mismo irte al Tribunal Constitucional que bajarte a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y bajarte a la Audiencia Nacional. Y eso es un problema. El perfil de los académicos sería algo también a tener en cuenta en cuanto a ello. Hemos entrado a advertir algo, letrados del Tribunal Constitucional, que es algo que normalmente no se pide. Se ha acabado con el cuerpo de letrados del Tribunal Constitucional y ahora son por adscripción temporal, ¿vale? Que en un sistema, eso no está por escrito, pero en la intimidad que nos da esta sala, lo digo yo, en un sistema de patronazgo medieval, ¿vale? Que exige presentaciones y ciertos rituales que no aparecen en el BOE, en la convocatoria de la plaza correspondiente. Conclusión. No hay que caer en alarmismo antisonante, pero creo que tenemos que estar preocupados. El diagnóstico, las propuestas están bastante claras. Ahora hace falta voluntad. El previo a la voluntad, porque todos sabemos a quién le corresponde adoptar esas medidas, es la concienciación pública. Y precisamente en esta sede, y por lo que ha dicho nuestro presidente Segismundo, yo creo que tenemos que advertir el valor de lo que está haciendo Europa, y el valor de estar integrado en la Unión Europea. Lo hemos visto con el Consejo. Yo creo que no es mucho pensar que nos hemos librado de reformas con contenido claramente iliberal gracias a las tutelas de Europa y a que incluso en la renovación que se ha hecho se han descartado los perfiles más políticos, pues porque Europa estaba encima. No es algo bueno el pensar que mi país tenga que estar con una cierta tutela o supervisión, pero es una realidad con la que tenemos que contar. Por eso tenemos que seguir trabajando precisamente, porque hay un mensaje
que no podemos olvidar. Y es que las reformas para defender el orden liberal democrático no pueden esperar a que el enemigo esté ya en casa. Una vez que el enemigo esté ya en casa, es imposible reformar el sistema. Y el camino que llevamos con estas malas praxis, con estos efectos, es que estamos empedrando el camino para que nos crezcan los demonios. Y eso me preocupa. Y siento no poder terminar con esa conclusión. Ese es mi pero a esa idea de que, por supuesto, hemos heredado una gran democracia, pero tenemos que ser conscientes de que hay mucho para seguir preservándola. Gracias. Muchísimas gracias a Elisa y a Germán, también a Irene y al resto del equipo. Yo creo que ya está todo dicho por ellos, salvo lo que van a tener en detalle en el informe, así que no se asusten, que simplemente voy a proceder a modo de cierre a relacionar las concretas recomendaciones que hacemos. Yo la primera que diría general, que ahí no se recoge, que es resume, creo lo que hace falta es cada poder en su lugar y cada institución a su función. Porque a lo que asistimos es que unos intentan acaparar el ámbito que les corresponde a otros. ¿Cómo traducimos esto en propuestas concretas con el diagnóstico que ha sido expuesto? Bueno, pues en relación con la mejora del procedimiento legislativo y el control al Gobierno, que se reforme el reglamento de las cámaras de manera que se favorezca un procedimiento legislativo más participativo que asegure las audiencias de expertos, porque ahora mismo se funciona muchas veces en comisiones delegadas que impiden que realmente haya un procedimiento legislativo de calidad y que permita también que pueda haber consulta a órganos consultivos incluso cuando se parte de una proposición de ley. También en revisión de los reglamentos de las cámaras que asegure dotar a las minorías parlamentarias de los instrumentos de información y de fiscalización al Gobierno, o sea, que puedan realmente hacer su labor de control y también esa labor propositiva de carácter de proposición de ley que les corresponde sin que se vean congeladas las iniciativas legislativas de la oposición. Ya no digo descartadas, sino congeladas, que es una cuestión diferente. Lo que ya se ha dicho, evidentemente, no utilizar los decretos leyes, no abusar ni faltando a que concurran los requisitos de urgencia y extraordinaria necesidad que establece la Constitución, ni recurriendo a los reales decretos leyes, y además reformar el reglamento de las cámaras también de manera que se asegure que cuando un decreto ley se acuerda tramitarlo como proyecto de ley, no se puede haber congelado, porque todos los de estos 2 años han sido paralizados, todos los de los 2 años que hemos medido. Por supuesto, la planificación normativa, asegurando además que funciona en el papel que tiene encomendado la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, cumpliendo los planes anuales de previsión normativa, ya se ha mencionado el asunto de los presupuestos generales, y que también en ese proceso de planificación normativa se garantice que se legisla desde la evidencia, porque asistimos muchas veces a realidades paralelas entre lo que se afirma que va a pasar y realmente de qué datos se parte cuando se legisla, poniendo a disposición pública esa evidencia científica para abordar cualquiera de los problemas y midiendo y evaluando posteriormente cuál está siendo el impacto real de esa medida normativa, porque el BOE todo lo soporta, pero muchas veces la realidad discurre de manera paralela. En relación con el Poder Judicial, el establecimiento de requisitos objetivos y procedimientos transparentes de cara a la elección de la cúpula de los cargos discrecionales del Poder Judicial, y también el establecimiento de sistemas de meritocracia para los nombramientos discrecionales en el seno del Ministerio Fiscal. Evaluar la inversión realizada en la justicia y por qué se está produciendo ese salto entre lo que se invierte y realmente el funcionamiento del sistema judicial que nos afecta a la ciudadanía. Y en relación específicamente con el Ministerio Fiscal, modificar su estatuto orgánico de manera que claramente quede desvinculado su mandato del Gobierno y queden limitadas el margen de discrecionalidad del fiscal general del Estado.
En relación con los contrapesos y para asegurar la independencia de la que hablado ampliamente Germán sobre los órganos de control o de contrapesos. La revisión, lo que proponemos es la revisión de la normativa específica de cada uno de ellos, de manera que se asegure que todos los organismos configurados en forma de autoridades independientes o organismos reguladores, también, ojo, los medios de comunicación públicos, sus direcciones o presidencias, es decir, sus máximos responsables, sean elegidos a través de procedimientos abiertos, concurrenciales y donde prime el mérito y la capacidad, ¿no? Es decir, que haya requisitos objetivos de profesionalidad y experiencia vinculados. Que en unos casos, además, el nombramiento obedezca a mandatos cerrados, es decir, que no se pueda cesar libremente, y en otros casos también lo que al menos es necesario es que siempre tanto los nombramientos como los ceses vengan objetivamente motivados. Y en cuanto al bloque de conflictos de interés, transparencia y publicidad institucional, la reforma de la Oficina de Conflictos de Interés, que ahora mismo está totalmente agazapada, dependiente del Ejecutivo y, por tanto, muy limitadamente, por no decir prácticamente en absoluto, realiza su función, incluyendo también la aprobación que se mencionaba de un código ético dirigido al Gobierno, la regulación de la transparencia de los lobbies o grupos de interés. Por supuesto, también hay la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para asegurar que se adecua a los estándares de transparencia y protección de derechos humanos, y la regulación de la publicidad institucional. Ahora mismo está regulada el cumplimiento de lo que hay previsto y la adecuación al Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, de manera que se asegure la plena transparencia sobre la financiación que se realiza a los medios de comunicación en forma de publicidad o de cualquier otra. Tienen ustedes el informe disponible en la página web, no solamente en forma de informe completo, es un PDF en efecto de más de 100 páginas, pero no se asusten, porque desde el índice pueden ustedes saltar a los apartados que les interesen, y en todo caso hemos hecho en esta edición el esfuerzo de tener una página web donde se visualiza de forma resumida el informe y los datos más destacados. ¿Por qué? Este trabajo, además, queremos que sean continuados. Se ha hablado de una segunda edición, haremos, por supuesto, las sucesivas, pero yo lo que quiero poner en valor es que lo que hacemos es una monitorización constante de lo que está ocurriendo. En esa monitorización, está dirigida a ser de utilidad a la ciudadanía y a las autoridades, y, por tanto, desde ahí pongo a disposición el informe para, como decía Elisa, que vayamos a salir de tour, que hablemos de esto, que estén a disposición los datos, que también nos puedan ustedes hacer llegar cuestiones que echen en falta en ese trabajo de monitorización que hacemos. Y, finalmente, retomando la mención que ha hecho la representante institucional de la Oficina del Parlamento Europeo, que decía titulares positivos. Bueno, yo mencionaría dos. Uno es que la sociedad civil está cada vez más activa, incluso muchísimas personas de la sociedad civil que no tienen formación jurídica hablan de Estado de Derecho, preguntan por el Estado de Derecho y se interesan y dicen: Safira, me ha arrojado mucha luz haberos escuchado y ahora entiendo mucho más lo que está pasando. O sea, que realmente ha habido un proceso de incremento de ese interés en el Estado de Derecho, y se ve claramente en la conversación pública. Y en una segunda cuestión, ya mucho más puntual, pero hace 2 años pedíamos específicamente, y estaba en el primer lugar de nuestras medidas relacionadas con una agenda para mejorar el Poder Judicial, el que se regulara y se pusiera límite a las puertas giratorias Poder Judicial política. Bueno, pues esa es la medida que se ha incorporado en la reforma que se ha producido este verano para poner un periodo de enfriamiento de 2 años, que era una cosa que estábamos pidiendo, porque este es un proceso en el que estamos trabajando y pidiendo y haciendo incidencia de manera constante, porque aquí venimos sin miedo a incomodar. Ese es nuestro trabajo como sociedad civil, y nos lo asegura que hacemos este trabajo sin subvenciones, gracias a las 1.200 personas que apoyan el trabajo de derecho, al que, por supuesto, les animo a sumarse para que sea cada vez más completo, porque a lo que venimos es a ser útiles, gobierne quien gobierne. Y ahora, con esta pretensión, a disposición para las preguntas que puedan tener dirigidas a la mesa. Gracias.